Dhammapada. Introducción. Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, vivió en las sagradas tierras de India alrededor del siglo V a.C. Nació como hijo del rey Suddhodana y su esposa Mayadevi, en Lumbini, cerca de Kapilavastu, India. A temprana edad, sintió que toda la fortuna, el poder y las enormes comodidades que la vida palaciega le ofrecía no bastaban para llenar el vacío interior de su alma anhelosa de eternidad. Así pues, cierto día, dejando atrás su estancia en el palacio, se retiró al bosque con el objeto de practicar disciplinas espirituales en busca de purificación y a partir de ello lograr el despertar espiritual. De este modo transcurrieron largos años de ascetismo, disciplinas espirituales, profunda meditación y grandes esfuerzos por la búsqueda de la verdad. Finalmente, en un glorioso día, a los pies de una sagrada higuera, Siddhartha Gautama el asceta alcanzó la realización espiritual y pasó a ser conocido como el Buda, el iluminado, el misericordioso maestro, que brindaría sabiduría y solaz espiritual a millones de almas en los siglos que le seguían. Desde ese momento, el Buda predicó su doctrina espiritual a sus discípulos, a través de los cuales su mensaje de amor y comprensión se difundió por el mundo entero, llegando hasta nosotros en nuestros días. Siddhartha Gautama, el Buda, abandonó su cuerpo físico para ingresar en el nirvana, o sea, en el estado de suprema beatitud, a la avanzada edad de 80 años, en la ciudad de Kushinara, en el día de la luna llena del mes de mayo, fecha triplemente sagrada puesto que coincide con el día de su nacimiento y también con el de su iluminación espiritual. Podemos decir que el mensaje espiritual de Buda gira en torno a la compasión, la benevolencia, el amor hacia todas las criaturas y la comprensión, todo lo cual marcha unido a un fervoroso anhelo de alcanzar el estado de despertar espiritual o iluminación, llamado nirvana, lo cual en esencia es lo que en otras religiones recibe el nombre de unión con Dios o liberación. Ese supremo estado que ha sido el objeto de la vida de innumerables sabios y santos de las más diversas tradiciones y filosofías a lo largo y ancho del mundo, es el mismo al que nos conducen las enseñanzas de Buda. Si bien su doctrina es extensa, podemos intentar resumirla mencionando algunas de sus enseñanzas fundamentales. Las 4 nobles verdades. Nos dice Buda que en este mundo en el cual vivimos posee una dolorosa característica, su impermanencia. Todo en él cambia y se diluye como arena seca entre las palmas de nuestras manos. No es posible retenerlo, porque el paso del tiempo es inexorable y afecta por igual a todas las criaturas. Esta es llamada la primera noble verdad, la existencia del dolor. Seguidamente Buda nos dice que ese dolor del cual nos habla posee una causa bien definida, el deseo. Es debido a que el hombre se halla preso de innumerables deseos que pasa por una larga agonía. El hombre sufre cuando desea algo que no tiene. Cuando logra poseerlo, sufre para conservarlo, y cuando lo pierde, sufre. Así, Buda nos enseña que la causa del dolor es el deseo de felicidad personal, nacida de los apegos del ego. Esta es llamada la segunda noble verdad, la causa del dolor, que es el deseo. Se pregunta Buda luego, ¿cómo puede cesar el dolor? Para que el dolor desaparezca, nos dice, debe extinguirse ese quemante deseo que aprisiona al hombre. Esta es llamada la tercera noble verdad, la cesación del dolor, que surge de la extinción del deseo. Finalmente nos indica cuál es el fin de la existencia humana, que consiste en la emancipación de ese dolor y la obtención de la bienaventuranza suprema.
De este modo surge la cuarta noble verdad, el camino que nos conduce a la liberación del dolor. Buda nos da un método compuesto por disciplinas espirituales para ayudar al logro de esta sagrada cuarta noble verdad. El mismo es llamado el noble óctuple sendero. El noble óctuple sendero, este sagrado camino espiritual, se halla conformado por las siguientes disciplinas. 1. El recto conocimiento consiste en poseer interiormente la certeza de que el mundo es perecedero y que la criatura humana puede alcanzar el bienaventurado estado del nirvana. 2. El recto pensamiento. El ser humano debe aspirar a alcanzar ese estado de gracia que consiste en el despertar espiritual o iluminación. Esa noble aspiración se presenta en nuestra mente en la forma de rectos pensamientos. 3. La recta palabra. El aspirante espiritual debe hablar siempre con la verdad. Debe evitar pronunciar las palabras hirientes motivadas por los malos sentimientos, como así también debe huir de las conversaciones vanas. 4. La recta acción. Se debe actuar conforme a nuestra aspiración espiritual. No debe haber discrepancia entre el pensamiento, la palabra y el acto de un hombre que va en busca de la verdad. Se debe actuar rectamente en todo momento, con pureza de corazón. 5. Los rectos medios de vida. La modalidad de nuestra vida no debe oponerse a nuestro anhelo por lo espiritual. No debemos dañar ni herir a otras criaturas. 6. El recto esfuerzo. Nada se origina sin esfuerzo. Así también, para progresar espiritualmente, debemos esforzarnos por ser mejores cada día. Debemos ser más compasivos y comprensivos, lo cual ha de otorgar pureza a nuestra mente y corazón. 7. Recta atención. Debemos aprender a controlar nuestra propia mente, evitar que ella salga a vagabundear por los 1001 caminos del mundo que nos alejan del sendero hacia la iluminación. 8. Recta meditación. El hombre que busca la iluminación ha de posar su mente y su corazón en el reino de la paz interior, el cual es la antesala del nirvana. Todas esas enseñanzas no son sino el sendero espiritual brindado por el Señor Buda para que los hombres puedan alcanzar el inefable nirvana. Él es, en verdad, la realización del ama a Dios por sobre todas las cosas, de la religión judio-cristiana, del sumerge tus pensamientos en Dios y sé su devoto, del Bhagavad Gita hindú y de tantas otras enseñanzas brindadas por los maestros de las grandes religiones. Nos habla de la suprema devoción que, en definitiva, es el destino ultérrimo y bienaventurado de toda criatura humana. El Dhammapada. Buda ha brindado innumerables enseñanzas a lo largo de sus años de prédica. En muchas ocasiones, ellas tomaban la forma de sentencias breves que dirigía a sus discípulos más cercanos, a fin de guiarlos y fortalecerlos en el sendero. A veces eran una vívida descripción de la criatura de santidad. En otras oportunidades servirían para prevenir acerca de los posibles peligros que surgen en la vida del aspirante. Pero invariablemente eran sentencias claras y comprensibles tanto para aquel o a quien iban dirigidos como para los que le rodeaban. Estas enseñanzas fueron cuidadosamente retenidas en la memoria y escritas por sus discípulos. Tiempo después del ingreso de Buda al nirvana, fueron compiladas por los monjes más antiguos de la orden a fin de que el mensaje de su maestro se pudiese conservar y transmitir a las nuevas generaciones de monjes. Según narra una tradición, esta tarea se realizaba en los monasterios durante la estación de las lluvias, periodo especialmente adecuado para el estudio y el recogimiento. De estas enseñanzas fueron seleccionadas 423 importantes sentencias que habían sido pronunciadas por el Buda
en unas 300 ocasiones. Luego fueron ordenadas y divididas en 26 capítulos. Así es como ha tomado forma el sagrado Dhammapada, que ha llegado hasta nuestros días. La palabra Dhammapada se halla compuesta por los términos Dhamma y Pada. Este último equivale a sendero, mientras que Dhamma en sánscrito, Dharma, posee un significado del cual difícilmente puede hallarse un equivalente en castellano u otra lengua occidental. A modo de aproximación se puede decir que Dhamma es rectitud, verdad, virtud, sabiduría, religión. De ahí que Dhammapada se lo traduzca a veces por el sendero de la virtud o el camino de la verdad. La presente versión castellana se halla basada en la ya clásica traducción al inglés realizada por el venerable Narada Thera Vajirarama. Esperamos que esas enseñanzas puedan brindar paz y serenidad a las almas de aquellos que beban del néctar que brota de cada uno de los versos que componen esta gema de espiritualidad que es el Dhammapada. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Reverencia a Él, al glorioso, el pleno de dignidad, el iluminado. Capítulo 1. Los versos gemelos. 1. Las condiciones en las cuales nos hallamos actualmente son el resultado de nuestros anteriores pensamientos. Si una persona habla o actúa motivada por un mal pensamiento, el dolor irá tras ella, como la rueda del carro tras la pezuña del buey que lo arrastra. 2. Las condiciones en las cuales nos hallamos actualmente son el resultado de nuestros anteriores pensamientos. Y si una persona habla o actúa motivada por un buen pensamiento, la dicha le seguirá en todo momento, como la sombra compañera sigue a un viajero. 3. Me ha insultado, me ha herido, me ha maltratado, me ha humillado. El que piensa así nunca podrá dejar de odiar. 4. Me ha insultado, me ha herido, me ha maltratado, me ha humillado. El que ha dejado de pensar así ya ha cesado de odiar. 5. El odio no cesa con el odio. El odio cesa con el amor. Esta es una ley muy antigua. 6. Quienes ignoran que el odio los lleva a su propia destrucción, se sumergen en el error. Pero quienes esto saben, evitan que la semilla del odio se desarrolle en su corazón. 7. El que se ocupa únicamente de la búsqueda del placer, el que vive sin controlar sus sentidos, el que come sin moderación, que es perezoso e inactivo, pierde su energía y Mara le arrastra. Como el árbol sin raíz, lo derriba fácilmente el viento. 8. El que no se regocija en el placer, el que vive controlando sus sentidos, que come con moderación, que está lleno de fe y es activo, acrecienta su energía y Mara no le aniquilará, como el viento no es capaz de derribar a la inconmovible montaña. 9. Quien porta la túnica amarilla del monje, pero no posee autocontrol y falta a la verdad, es indigno de vestirla. 10. El que es puro, que cultiva las virtudes, que posee autocontrol y es fiel a la verdad, ese es digno de vestir la túnica del monje. 11. Los que en la realidad ven la ilusión y en la ilusión ven la realidad, se entregan a bajos pensamientos y jamás alcanzan la verdad. 12. Pero los que en la realidad ven la realidad y en la ilusión ven la ilusión, se entregan a elevados pensamientos y son capaces de alcanzar la verdad. 13. Así como en la casa maltrecha penetra la lluvia, así en la mente inquieta penetran las pasiones. 14. Y así como en la casa bien techada no penetra la lluvia, así en la mente serena del que cultiva la meditación no penetran las pasiones. 15. El que actúa motivado por una mala intención
sufre en este mundo y en el mundo del más allá. La impureza de sus actos aflige y apesadumbra a su corazón. 16. El devoto que lleva una vida religiosa es feliz en este mundo y en el mundo del más allá. La pureza de sus obras deleita y regocija a su corazón. 17. El que actúa mal sufre en este mundo y en el mundo del más allá. He hecho el mal, piensa y sufre y se acongoja. Y mayor es su dolor cuanto más avanza en el camino errado. 18. El devoto que lleva una vida religiosa es feliz en este mundo y en el mundo del más allá. He hecho el bien, piensa y se regocija. Y mayor es su alegría cuanto más avanza en el camino del bien. 19. Alguien que recite todos los textos sagrados, pero no actúa de acuerdo a ellos, es como un pastor que cuenta las vacas ajenas. No obtendrá los frutos de una vida de santidad. 20. El devoto que sigue los mandamientos de los textos sagrados, aunque no recite más que un versículo, si es ecuánime, compasivo, benévolo, carente de odio y sin envidia, ese obtendrá los frutos de una vida de santidad. Aquí finaliza el primer capítulo titulado Los versos gemelos. Capítulo 2. La atención. 1. En verdad la atención es la senda hacia la inmortalidad. La negligencia nos conduce a la muerte. Los que son atentos jamás perecen, pero los que son negligentes es como si ya estuviesen muertos. 2. Los que conocen esta verdad y han aprendido a estar atentos, se deleitan en la vigilancia y siguen el camino de los santos. 3. A través de la meditación, de la perseverancia y con una infatigable energía, los sabios logran la liberación de las ataduras mundanas, el supremo nirvana. 4. La persona dotada de energía atenta, que se comporta con pureza y reflexión, que controla sus sentidos y que actúa con rectitud, irradia una gloriosa luz espiritual para bien de todos quienes le rodean. 5. Por medio del esfuerzo sostenido de la atención, de la disciplina y del autocontrol, el sabio puede llegar a ser como una isla segura, a la cual las aguas de la ignorancia no pueden cubrir. 6. Hay quienes en su error descuidan la atención. El sabio, en cambio, la protege como si fuese su más grande tesoro. 7. Huye de la negligencia. Evita los placeres sensuales. La vigilancia y la meditación te otorgarán la verdadera felicidad. 8. Cuando, gracias a la atención, el sabio ha dejado de ser negligente, se eleva hasta el templo de la sabiduría y contempla compasivamente a la gente que sufre el mundo de la ilusión, del mismo modo que quien ha alcanzado la cumbre de una montaña observa a aquellos que aún están en el llano. 9. Atento en medio de los negligentes, despierto entre los dormidos, el sabio avanza dejando tras de sí a los que aún están sumidos en la ignorancia, como un brioso corcel que en su rápida carrera deja atrás a los demás. 10. Es gracias a la atención que posee Mahavan que ha llegado al supremo rango entre los dioses. La atención siempre ha sido loada por los sabios. La negligencia siempre ha sido condenada. 11. El monje que se deleita en el cultivo de la atención y que ve el peligro de la negligencia, avanza como el fuego quemando todos sus lazos mundanales, sean estos fuertes o débiles. 12. El monje que se deleita en el cultivo de la atención y que ve el peligro de la negligencia, difícilmente se apartará del camino. Él, en verdad, se halla a las puertas del nirvana. Aquí finaliza el capítulo titulado La atención. Capítulo 3. La mente. Así como el arquero, con gran cuidado y destreza, endereza una flecha, de modo similar el sabio pacientemente endereza su mente.
la cual es vacilante, inquieta, inestable, difícil de sujetar y difícil de controlar. 2. Así como el pez, cuando es sacado del agua, salta y se mueve convulsivamente, así también la mente se mueve con gran agitación cuando se le trata de sustraer del dominio de las pasiones. 3. La mente es difícil de sujetar. Es movediza, siempre corre hacia donde más le agrada. Trata de controlarla, porque una mente controlada conduce hacia la real felicidad. 4. La mente es difícil de subyugar. Ella es extremadamente sutil y tiene el hábito de correr detrás de sus fantasías. El sabio debe vigilarla atentamente. Una mente controlada conduce hacia la real felicidad. 5. La mente es por naturaleza dispersa, vagabunda e incorpórea. Ella vive como si estuviese oculta en una cueva. Aquellos que logran vencerla se libran de los poderosos lazos de la ilusión. 6. Aquel cuya mente carece de firmeza, que ignora los preceptos de las enseñanzas sagradas, que es inestable e inquieto, jamás podrá alcanzar la sabiduría perfecta. 7. Una persona atenta cuya mente no es agitada por las pasiones, que se halla libre de odio y que ha trascendido los pares de opuestos, ya nada tendrá que temer ni en este mundo ni en los mundos del más allá. 8. Aquel que sabe que su cuerpo es tan frágil como una vasija de arcilla y que hace de su mente una ciudadela fortificada, con la ayuda de las armas de la sabiduría, logrará vencer al ejército de las pasiones. Una vez controlado, debe esforzarse por mantenerse firme y libre de apegos. 9. Recuerda siempre que la vida humana es muy breve. En un abrir y cerrar de ojos, tu cuerpo, ya sin conciencia, yacerá sobre el suelo, con tan escaso valor como un trozo de leña arrojado, al azar, al borde de un camino solitario. 10. El daño que un enemigo puede causarle a otro, o el que pueden hacerse dos personas que se odian, es muy grande, pero es pequeño comparado con el daño que puedes hacerte a ti mismo si tu mente está mal direccionada. Nota: el budismo tomó su sabiduría de los Vedas y los Upanishad. Estos tratados milenarios enseñaron a innumerables maestros el arte de la vida. El Buda fue uno de los que bebieron de esta fuente sagrada, como Jesús el Cristo lo hiciera de las fuentes hebreas. El alma del hombre se regocija al saber que todas las religiones y filosofías milenarias han enseñado la misma verdad. Amar a Dios, ser buenos, trabajar deseosos del bienestar del mundo, es la clave del contentamiento interior y de la paz espiritual. Aquí Buda nos habla de los 10 actos equivocados que comienzan en el pensamiento y finalizan en la acción. El discípulo los debe evitar porque causan dolor a uno mismo y en los demás y son obstáculos en el sendero. Ellos son: 1. Matar. 2. Robar. 3. Tener una conducta sexual inapropiada. 4. Mentir. 5. Calumniar. 6. Insultar. 7. Tener conversaciones vanas. 8. Codiciar. 9. Tener mala voluntad. Y 10. Poseer creencias falsas. Continuamos en el número 11. El bien que un padre, una madre y los amigos pueden hacer es muy grande, pero es pequeño comparado con el bien que puedes hacerte a ti mismo si tu mente está bien direccionada. Aquí finaliza el tercer capítulo titulado La mente.